Buenas noches, estamos en vivo, esto es la televisión pública pampeana y esto es también La Parte y el Todo, el programa que intenta poner en debate con los protagonistas los temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Hoy vamos a hablar de historia, vamos a conversar con un colega de aquí de Canal 3, tiene un programa, Juanjo Viascochea. El programa se llama Los Lugares de la Memoria y es muy interesante repasar de qué manera van hilvanando historias a veces muy desconocidas. Luego va a estar Silvia González de Estrellas Amarillas, la señera organización que nos aporta siempre esa cuota que hay que tener para mirar el tránsito como un problema grave, serio. Pero ahora estamos con el director del Centro Regional Radio Oncológico, Juan Pablo Sosa Carezano, director de ese centro. Buenas noches, Juan Pablo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Rosarino en La Pampa. Rosarino en La Pampa, así es. Muy bien. ¿Qué significa que en La Pampa haya un centro regional radio-oncológico? En realidad, cuando uno habla de medicina nuclear o atómica, uno tiene, qué sé yo, Hiroshima, Nagasaki. La radiación hace mal. La bomba atómica mató. ¿Cómo es posible, digamos, que haya una posibilidad de que la medicina nuclear aporte a la medicina? Es una linda pregunta esa. El centro cuenta con 2 aceleradores. Ese tipo de aceleradores lineales generan radiación de alta energía solamente cuando se prenden. No tienen ningún material radioactivo dentro de los aceleradores. Y ese tipo de energía se ha descubierto que sirve para eliminar células tumorales. Con los aceleradores que contamos nosotros tenemos una precisión milimétrica para poder cuidar los órganos que están cercanos a la lesión que tenemos que tratar. Aparte de los aceleradores contamos con un servicio de braquiterapia, que es un servicio... O sea, lo que hace es quemar o matar... Va destruyendo de manera muy precisa las células tumorales, cuidando las células que están alrededor. Y eso, digamos, es un poco, siempre hago la misma analogía, un martillo puede matar a una persona, pero puede construir una casa. O sea, depende cómo uno utilice. Y la radiación en este caso está muy bien utilizada y logra salvar vidas. En general es para tratamiento de neoplasias, de cáncer, ¿no? La gran mayoría, el 98% de las patologías que tratamos son patologías oncológicas. ¿Y qué paciente es el que llega a hacerse radiación? Porque, digamos, uno ve que en quimioterapia, en los últimos 10 años, o tal vez 15, ha habido un avance increíblemente notorio sobre la efectividad que tienen algunos medicamentos. ¿Por qué algunos no van van a quimio y más o menos van bien, y otros tienen que ir a radioterapia? El tratamiento oncológico siempre se para sobre 3 pilares. La oncología clínica, que es quimioterapia, inmunoterapia, la oncología radiante, que es la radioterapia, y la cirugía oncológica. Dentro de la evolución de la enfermedad del paciente, y depende de qué tipo de paciente, van a ir sorteando los distintos, digamos, las distintas instancias. A veces un paciente, por ejemplo, entre el 60 y el 70% de los pacientes oncológicos en algún momento de su evolución van a necesitar hacer radioterapia. Y en La Pampa, ¿cuál es el porcentaje de...? Hemos visto algunos números, ¿no? Creo que eran algo así como 700 derivaciones menos que se van a hacer. Pero ¿qué porcentaje de los pacientes oncológicos hoy están necesitando este tipo de terapia? Por lo menos más de la mitad de los pacientes oncológicos necesitan en algún momento hacer radioterapia. Y la idea, digamos, de instalar este centro es elevar la vara de la tecnología que ya había en la provincia. Es una obligación del Estado tener que darle a la población la libertad de poder elegir, que no sea solamente un solo lugar o una derivación, sino poder elegir dónde se puede tratar, y yo creo que justamente este centro vino a hacer esto. Y, o sea, hasta este centro, ¿dónde se derivaba? ¿A Buenos Aires, a Córdoba, a Bahía Blanca? ¿Cuáles eran nuestros centros de referencia? ¿Y cuál es la diferencia entre nuestro centro y esos otros que están en otras provincias, ¿no? Generalmente Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza también eran los centros de referencia cuando tenían que hacer ¿Instituciones públicas o privadas, Juan Pablo? De las dos maneras, tanto públicas como privadas. Y justamente la radioterapia que nosotros estamos comenzando a hacer en el instituto está a la par de ese tipo de tecnología. O sea, hoy por hoy el paciente cuenta en la provincia con la misma tecnología que se podría tratar en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, lo tiene acá en casa.
Se acaba de abrir una facultad de medicina en La Pampa. ¿Qué cantidad de médicos de los que se reciben toman como especialidad esta que nos presenta ahora el centro, ¿no? Muy pocos porque en realidad es una especialidad que no es tan difundida dentro de la carrera. De hecho, yo conozco la especialidad más ya recibido. Y justamente nos alegra tener la facultad cerca, prácticamente al lado del centro radiooncológico, porque la idea también es generar convenios para que los chicos puedan comenzar a hacer pasantías, conozcan lo que es la radioterapia, conozcan el equipamiento que utilizamos. Y bueno, si alguno, digamos, en algún momento podemos entablar una relación de una residencia y poder formar a la gente acá. En este momento no hay residencia. Son muy pocas en el país. Ajá. Son muy pocas porque es una especialidad que está empezando a formarse como especialidad formativa, digamos. Entonces son muy pocos los centros de referencia que forman. Es uno de esos casos en que en la tecnología por ahí va demasiado adelante que la universidad, ¿no? Sí, sí, va la tecnología en todo, o sea, en todo, en la medicina, en la ciencia en sí, va demasiado rápido y muchas veces justamente tener profesionales capacitados para esa tecnología es lo que a veces nos corre. Una camilla, un acelerador lineal, y uno entiende que con la inteligencia artificial y algunas detecta solo o el médico tiene que ir, digamos, de alguna forma orientando ese rayo para que ese rayo vaya cumpliendo su tarea. ¿Sigue siendo importante el factor humano en este tipo de terapias o le estamos dando lugar a estas creaciones del cerebro humano como la inteligencia artificial? Es fundamental el factor humano. El paciente oncológico que va a hacer radioterapia primero pasa por el consultorio, hacemos una entrevista, confeccionamos la historia clínica, luego vemos si tiene indicación o no de radioterapia y qué técnica, digamos, de radioterapia se va a beneficiar. Luego de ahí pasa a una tomografía, que se llama tomografía de planificación. Esa tomografía es una suerte de mapa tridimensional que nosotros vamos a utilizar en el planificador para hacer todo el tratamiento, ver cómo vamos a tratar la lesión y cómo vamos a cuidar los órganos cercanos. Una vez que tenemos ese plan realizado, se hacen muchos chequeos de control de calidad, tanto del planificador como si el equipo puede realizar ese plan. Cuando está todo chequeado, se lo cita al paciente para hacer la primera aplicación. Vamos al acelerador lineal, se recuesta el paciente, se posiciona, se hacen muchas imágenes de posicionamiento, de control, se hace una tomografía dentro del paciente, digamos, dentro del acelerador lineal. Cuando está todo chequeado, ahí comienza el tratamiento. Y la máquina, el acelerador lineal, funciona solo, digamos, va haciendo todo el giro de Gantry, que significa, digamos, va rotando alrededor del paciente y entregando la dosis en cada posición. Una vez que esto está terminado... ¿Eso duele? No, para nada. Justamente ¿le están quemando células y no duele? Se están destruyendo ADN. O sea, y está haciéndolo, digamos, traspasando la piel y yendo hacia... Lo que hace es Es como una laparoscópica claro, tecnología. Cada irradiación de cada campo se va sumando en un mismo punto. O sea, cada rayo en realidad no tiene tanta potencia, pero cuando vos sumas el de acá, el de acá, el de acá y el de acá, se juntan en un punto que ahí sí suman... Como una lupa con el sol, ¿no? Exacto. Que va quemando ahí. Y justamente, no duele. Al paciente no tiene que ser sedado, no tiene que ser... Para nada. Eso, porque digamos, conozco gente que me dice, ni loco me meto ahí adentro. No, es que ha quedado un poquito el temor de la radioterapia antigua, que sí, posiblemente había otros efectos adversos porque no había la tecnología que contamos hoy. Entonces muchas veces en el consultorio está bueno desmistificar todo esto. O sea, me gusta hablar con el paciente y poder sacarle esas dudas, decir, a mi tía le hicieron en su momento y la quemaron toda. Claro. Hoy la tecnología logramos que o sea, ese prejuicio subsiste, ¿no? Sí, mucho. ¿Y por qué cuál es la diferencia entre aquella tecnología que producía ese daño colateral, ¿no? y esta? La gran diferencia, en realidad, los equipos en su base siguen siendo lo mismo porque la energía ionizante sigue siendo la misma, pero se puede colimar, que significa puede modularse esa energía para que pueda ir donde uno necesita que vaya. Y en 3 dimensiones. Y en 3 dimensiones. Antes era en una sola. El gran sola. salto fue las imágenes. Tanto la tomografía como la resonancia nos dejaron planificar de una manera tridimensional. Antes se planificaba con radiografías. O sea, uno no podía ver lo que estaba prácticamente irradiando porque lo que había eran dos placas radiográficas, se dibujaba a manera topográfica y ahí se hacía la radioterapia. Hoy todo eso lo hacemos con imágenes tridimensionales, tomografía, resonancias y PET también. O sea que no duele. No duele. No duele. Y no se pierde el pelo. Depende qué tipo de tratamiento, si va concurrente o no con quimioterapia. En algunos tratamientos de sistema nervioso central
Hay momentos que sí puede perder un poquito el pelo, después el folículo piloso se recompone y no hay problema. Y la gente que entra ahora y que empieza a... ¿Cuál es la, digamos, cuando uno la pone en esa camilla y es espectacular el aparato, ¿no? Sí. ¿Cuál es la impresión que tiene? O sea, de asombro. ¿Es de temor? De asombro y de temor. ¿Sí? Siempre, de asombro y de temor. Pero bueno, la idea justamente con el equipo que tenemos es acompañarlos, hacerlos sentir tranquilos y siempre ir comentándoles qué es lo que se está haciendo, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, el equipo cómo se llama, qué es lo que va a hacer el equipo. Que es el Estado provincial, ¿no? Sí. El Estado presente el que está ahí. Exacto. Porque a eso apuntaba mi pregunta. O sea, uno personalmente puede sentir miedo, puede sentir asombro, pero a mí lo que me gustaría, sobre todo hoy en estos tiempos en los que el Estado parece que tiene un topo que lo quiere destruir, que haya, digamos, la conciencia de que es posible hacer este tratamiento porque hay inversión pública en salud. Es que sin esa inversión era imposible realizar esto. O sea, el Estado provincial se hace cargo de toda la obra civil, cuando digamos, se hace el traspaso al gobierno provincial, se hace cargo de toda la obra civil, de toda la parte edilicia, de la actualización de los equipamientos. O sea, los equipamientos eran equipamientos que tenían ya un par de años, y el Estado provincial se hace cargo de la inversión muy fuerte para actualizar ese equipamiento al día de hoy. Y eso fue, digamos, lo que se hizo apenas llegamos, en agosto, septiembre del año pasado, se hizo toda la actualización, vino gente de afuera y lograron tener el equipamiento 10 puntos. Tenemos médicos, pero hay también técnicos que operan o que, digo, solucionan problemas o que actualizan software. Es una parte por ahí un poco más olvidada por ahí de los tratamientos modernos, ¿no? Pero, o sea, La Pampa cuenta con esa gente, la tuvo que traer de afuera, la estamos formando. Se puede formar, digamos, una tecnicatura en operación, no sé cómo se llamaría, ¿no? Sí, justamente los 3 técnicos que tenemos, Ezequiel Galviati es de Castex, Luisina Borio también es de Castex y Martina Festante es de la provincia de Buenos Aires. Ezequiel Galviati tiene 10 años de experiencia en el Instituto Zunino de Córdoba de Radioterapia, un instituto de alta gama, y él justamente lo repatriamos entonces. Lo repatriamos y realmente fue un pilar fundamental para hacer toda la capacitación de los técnicos, porque las 2 chicas no tenían experiencia en radioterapia propiamente dicha, y logramos con él hacer una muy buena capacitación durante todo este año, y también enviamos a los 3 a hacer una suerte de pasantía a otro centro que yo formé parte en su momento, porque también quería que vean cómo es el manejo en otro lugar también de la Argentina. Pero realmente tenemos 3 técnicos muy capacitados para el tratamiento, y la idea también sería justamente... O sea, y todos regionales, 2 pampeanos y 1 de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos aparatos de estos hay? O sea, ¿esto es de última generación? ¿Estamos un poco atrasados? ¿Estamos adelantados? Estamos muy bien porque el equipamiento, como te contaba, se actualizó el año pasado, o sea, estamos a lo que se hace hoy en día en cualquier punto del país. El equipamiento es de última tecnología, tanto en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, tienen la misma tecnología que tenemos nosotros acá. Y no solo eso, sino que destacar el servicio de braquiterapia. La braquiterapia, sea como tal, es la parte de radioterapia interna. Nosotros con los aceleradores irradiamos al paciente desde afuera. Con la braquiterapia lo que hacemos es irradiar al paciente desde adentro. Tenemos un servicio totalmente independiente del servicio de radioterapia, con un quirófano dedicado. Por darte un ejemplo, cáncer de cervix, lo que hacemos es dar 2/3 de la dosis con radioterapia externa, y el tercio restante se hace con braquiterapia. Colocamos una semilla radioactiva dentro de la lesión en quirófano. ¿Una semilla radioactiva? Sí, de cobalto. Contame un poco más qué es eso. Es un como tratamiento... una píldora, como una... Es una semilla que tiene 3 milímetros de largo y 1 milímetro de ancho. Está encapsulada dentro de un contenedor blindado. Esto, antiguamente, la braquiterapia de baja tasa se hacía con otro tipo de elementos radioactivos, en donde el paciente tenía que estar internado 3 días con el elemento radioactivo colocado dentro. Eso era muy incómodo, bastante problemático. De noche. Era bastante complicado. Bueno, actualmente con esta tecnología que contamos nosotros, única en la región, el paciente realiza su tratamiento de manera ambulatoria. Ambulatoria. Llega él está con esa píldora de... El paciente llega, va al quirófano, hacemos la sedación, que trabajamos con un anestesiólogo, hacemos la sedación, colocamos el instrumental, se hace una tomografía para hacer la planificación tridimensional, se hace toda la planificación y luego volvemos al quirófano y digamos, de manera remota nosotros conectamos todo, estamos afuera, se irradia 15 minutos, desconectamos y el paciente a la 1 de la tarde está almorzando en su casa.
¿Y eso en cuántos lugares de la Argentina se hace hoy? Se hace en pocos ¿sí? lugares, porque realmente la tecnología es muy costosa, la capacitación de toda la gente también es bastante costosa y bueno, por eso tenerlo acá, único en la región donde el paciente ya no tiene que irse a otro lado a hacerlo y contar con la última tecnología acá, es un antes y un después. ¿Por qué te hiciste médico, Juan Pablo? ¿O por qué estudiaste medicina? Siempre, creo que mis viejos, no son ninguno, son profesionales, pero... Sos primera generación de universitario. Sí, siempre me inculcaron que haga milagro argentino. Lo que yo deseara. Desde chico me contaron que siempre me dio curiosidad el cuerpo humano. Y bueno, leyendo y leyendo y leyendo, digo, esto es lo mío, me gusta mucho hablar con la gente, me gusta mucho escuchar a la gente. Y bueno, ¿En qué te especializaste antes de hacer tu especialización en esta...? Clínica médica. Empecé... ¿Y tuviste consultorio y trabajaste en consultorio? Y ¿Dónde fue? ¿En La Plata? No, fue primero en Rosario. En Rosario hice toda la carrera de grado y luego la especialización en clínica y terapia intensiva fue en Ushuaia. Había un convenio con... ¿En Ushuaia? Sí, estuve 3 años y medio en Ushuaia. ¿Ya había formado familia? No, formamos familia en Paraná. Por una cuestión de laboral también llegamos a Paraná, Entre Ríos, y ahí nació Benjamín. Ajá. ¿Y te viniste a La Pampa con tu familia y tu nene pequeño de 6 años? Buscando un desafío, porque cuando nos ofrecen este desafío realmente vimos que era algo que no lo podíamos dejar pasar, o sea, poder a punto un servicio con la tecnología que contamos y poder formar un equipo con lo que nosotros creemos que necesitamos para hacer un buen tratamiento, era un desafío que no le podíamos decir que no. Yo tenía amigos ya viviendo en La Pampa y uno siempre consultando, ¿no? Cómo es vivir allá, y todos coinciden en lo mismo. Si querés tener familia y querés estar bien y tranquilo, es el lugar. Y cuando vinimos a conocerlo, fue así. O sea, realmente nos han recibido de la mejor manera. Muy bien. Juan Pablo Sosa, te agradezco Por esta favor, entrevista. Gracias a vos. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Va a estar Silvia González de Estrellas Amarillas.